Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en este episodio especial de Contrapuesto, un podcast de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y me encuentro en uno de los edificios culturales más emblemáticos de la ciudad de Saltillo, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, casa de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, dirigida bajo la batuta del maestro Natanael Espinosa. Natanael, qué gusto tenerte acá con nosotros. El gusto es mío, me encanta poder platicar y pues a la orden, aquí estamos, ¿no? Y en un espacio además, como tú dices, emblemático y pues nuestra segunda casa, personal y la primera de la orquesta. Así es. Oye, Natanael, titulamos esta entrevista, suelo ponerle títulos a las entrevistas para saber por dónde vamos a ir, y la titulé La Filarmónica detrás del telón, porque me gustaría que platicáramos de esas entrañas o de esas historias que poco nos enteramos quienes venimos a ver los conciertos, escuchar los conciertos de la Filarmónica. Y me gustaría empezar por el inicio. Claro. El inicio no necesariamente en ese concierto, en ese primer concierto en enero de 2015, hace 10 años, sino en qué momento se empieza a gestar esta idea. No sé si nos pudieras platicar. ¿Estabas solo? ¿Estabas platicando con alguien? ¿Qué pasó cuando llegó a ti la idea de, ¿y si hacemos una orquesta filarmónica en Saltillo? Claro, pues mira, Jesús, la idea fue como un poco increciendo, es decir, no es un sueño así como que llega tan contundente, o vamos, como una revelación, de repente vi una película o escuché un concierto y en ese momento supe que quería hacer, no, en mi caso, bueno, no fue así, Ajá. pero desde que yo fui estudiante en la universidad, en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, la propia escuela de música no tenía orquesta, ni siquiera pues juvenil o académica, o vamos, de escuela, ¿no? Y eso nos privó a mi generación y a otras generaciones hacia abajo y hacia arriba de poder tener la experiencia de practicar con una orquesta, seguir la mano de un director, como que nos enfocábamos en la parte de concertista. Y todos los que, bueno, estoy generalizando, pero la mayoría de las personas que pasamos por esa carrera, por esa facultad, por esa escuela de música, estábamos 100% enfocados en querer ser concertistas. No había esta dinámica de la trilista, el oficio de la tril, el oficio de querer pertenecer a una agrupación, bueno, en este caso como la Filarmónica del Desierto o como cualquier otra orquesta en el país o fuera de. Entonces ahí podemos, el punto de partida puede ser ese, la ausencia de una orquesta sinfónica en la ciudad, del nivel que quieras, o sea, académico, de aficionados, profesional, ni se diga. Entonces, en ese sentido, si uno quería tener esa experiencia, tenías que salir de Saltillo. Algunos compañeros míos, yo no podía porque trabajaba los fines de semana, pero lo que hacían algunos compañeros era irse a la Orquesta Juvenil de Nuevo León. Claro. Entonces, los de lunes a viernes a practicar aquí, a estudiar tu especialidad, y el sábado a internarte en Monterrey a tocar con una orquesta. Entonces eso, claro que era muy bueno, ¿no? Yo no tuve esa oportunidad. Entonces como que siempre estuvo ahí, por ahí latente la inquietud, a ver, si no de dirigir, pues de crear o de pertenecer a una orquesta sinfónica. Yo considero que esta parte de emprender a mí se me ha dado de una manera natural. Y he tenido a lo largo de mi vida emprendimientos de varios tipos. Y yo creo que fue como gestándose poco a poco. Vamos, esto fue literal de lento cocción. De lenta cocción. De lenta Es un platillo de lenta sí. cocción. Y porque fue, a ver, te puedo decir, los 8 años de mi carrera, Ajá. Y después otros. Estaba ahí la idea de alguna forma, digamos, quizás no tan explícita, pero de alguna forma se iba cocinando. Sí, y sobre todo por la necesidad. O sea, partimos de la necesidad de que no existe
o de que no existía en ese momento una expresión artística de esta naturaleza. Por lo pronto, pues como que para mí era muy natural decir, pues vamos a hacerla. Claro. O sea, a ver, y no estoy hablando es que yo quiero dirigir. No, vamos a hacerla para yo tocar el cello, para yo, ¿sabes? O sea, entonces, de hecho, tuve algunos intentos en la universidad de hacer una orquesta donde yo no me interesaba ni me veía como director. Okay. Es más, me acuerdo que en alguno de los intentos que tuvimos, uno de mis actuales violinistas de la Filarmónica era el director. El maestro Marco Monsiváis llegó a dirigirnos un ensamble de cuerdas donde yo era uno de los chelistas, y bueno, de esa manera creo yo que podemos partir de ahí. La ausencia de una expresión artística de esta naturaleza en la ciudad. La Orquesta Filarmónica del Desierto tiene muchos logros en estos 10 años. Están cumpliendo ya, como decíamos al inicio, 10 años, y ha habido muchos logros que suelen salir en las tapas de los periódicos, en los medios de comunicación, incluso nacionales. Estuvieron en Bellas Artes, por ejemplo. Pero algún logro que tú digas, quizá no el más espectacular de todos, pero que para ti significó muchísimo. Sí, y lo tengo, o sea, no lo tengo que pensar mucho. Un logro muy importante para mí fue haber interpretado hace 2 años, bueno, no sé si hace 2 años, más bien en el 2023, la primera sinfonía de Mahler. Para mí, esa noche fue muy especial, ese mayo fue muy especial, porque hubo una especie de... La orquesta, al tocar un repertorio de esta naturaleza, estamos pensando ya en algún tipo de graduación o de condecoración. Ajá. Es decir, la Orquesta Filarmónica del Desierto, en ese momento ya vamos a olvidarnos de los Bocellis y de los Pavarottis. O sea, en ese momento la Orquesta Filarmónica del Desierto se sentó en la fiesta, en la mesa de los adultos. Okay. ¿Sí te acuerdas cuando éramos niños de que los adultos estaban en una mesa y los niños... bueno, a mí me tocó así. Sí. La mesa chiquita donde daban hot dogs y papitas. Sí, ¿no? Claro, o sea, donde daban hot dogs, papitas y donde estaba el ambiente bien gacho, ¿no? Y tú querías estar en la plática sabrosa de los grandes, ¿no? Sí. O bueno, llegó una edad en la que no sabías a qué mesa pertenecías, pero seguías en esta de acá. Ajá. Entonces, en ese momento la Orquesta Filarmónica del Desierto se sienta en la escena nacional del circuito sinfónico profesional en México. Entonces, para mí fue algo muy especial porque además la orquesta lo tocó increíblemente bien, y eso por un lado, y ahora sí que como rebote tuvimos un teatro bastante nutrido y de gente joven. Entonces fue así como que una noche maravillosa, espectacular, y para mí un gran logro. Ajá. Hablemos ahora de las dificultades. ¿Cuáles, no sé si te viene a la mente alguna dificultad que haya supuesto, por lo tanto, un reto y que lo superaron y que gracias a eso hoy podemos hablar de 10 años, que en algún momento se veía como que la orquesta podía no seguir o algo así? Sí, pero fue algo como muy personal, no fue como alguna crisis pública, digámoslo así. Pero antes de que la Orquesta Filarmónica del Desierto fuera la Orquesta Filarmónica del Desierto con la estructura que le dio el gobierno del estado de Coahuila, tuvimos la orquesta tenía tuvo un patronato de gente hermosa que apoyó y que en ese momento lo presidió el doctor Rafael Avilés. Él lo empujó con todas sus ganas, y también el doctor Lauro Cortés y mucha gente que si me pongo a mencionar estos voy a dejar a alguien fuera y no quisiera, pero gente muy entusiasta y apasionada de la música académica, y pues hacíamos lo que podíamos y recaudábamos fondos para los conciertos. Y yo recuerdo que hicimos, o sea, a mí se me ocurrió la gran idea de hacer el primer Queen sinfónico. Y esto a mí, yo conozco desde ese tiempo, o sea, estamos hablando de quizá 15 años, 14 años, al gerente de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa. Ajá. Entonces, él acababa de hacer este concierto y me dijo, tienes que llevarlo, es una garantía. Me dijo, es un cheque al portador. Y ustedes que andan sobre el dinero para poder hacer conciertos,
tienes que llevar este concierto, es súper taquillero, nosotros llenamos el estadio de béisbol de los Tomateros, cambiamos toda la percusión de la orquesta, o sea, que les fue súper bien, ¿no? Entonces, pues yo llego con el patronato y vamos a hacer este concierto y pues me dijeron, pues órale va, pero cuando ayer, ¿no? Ajá. Pues nos fue terriblemente mal. ¿En serio? Sí, o sea, mediáticamente fue un exitazo. Es que yo lo recuerdo como Sí, claro. Todo el mundo estaba hablando de Queen Sinfónico y este. Sí, bueno, y de hecho el primero fue el que más impacto tuvo. Es más, Ajá. tuvo tanto impacto mediático que con ese concierto, el entonces gobernador del estado es que nos habla y que nos dice, quiero sumarme a su proyecto. Órale. Pero en taquilla fue un fracaso rotundo. Mira. Yo creo que en ese momento, ese concierto quedamos con números rojos fácilmente como por 400,000 pesos. O sea, un hoyo. O sea, Todavía no eran parte del gobierno del estado. No. Porque estuvieron muchos años, digamos, como independientes. Estuvimos como 5 años de independientes, con un proyecto social independiente, y después de ese concierto es que se logra afiliar al gobierno del estado el proyecto. Pero en ese momento la deuda, te lo voy a decir, era mía. Claro. O sea, vamos, tenía un patronato, tenía gente que me acobijaba y todo, pero la idea fue mía. Yo los convencí y no había dinero. Vamos, el concierto era para recaudar y volteamos a ver el resultado. Y, o sea, para mí, te prometo, mi querido Jesús, que fue un día muy triste, porque era como esta sensación tan agridulce de saber que este proyecto tuvo un eco enorme en la ciudad, supongo que en el estado, pero me acuerdo mucho en las cenas de las casas se platicaba de eso. Bueno, pues, exacto, o sea, porque además fue súper innovador. Sí. Yo recuerdo que el entonces gobernador me dijo, Natanael, estoy sorprendido de lo mediático que fue el evento. Y dice, yo quiero pensar que ustedes como sociedad, como amigos del arte, pues no es como que estén pagándole a nadie para que, o sea, esto fue orgánicamente, ahora lo conocemos como viral, ¿no? Ajá. Entonces estaba el gobernador sorprendido de la magnitud del eco que había surgido, bueno, tanto que hasta él mismo dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Claro. Quiero ser parte de eso, ¿no? Y entonces tenía este contraste de esta gran felicidad, digámoslo así, de este gran logro, pero me sentía apachurradísimo, o sea, emocionalmente estaba devastado de saber que no habíamos logrado ni siquiera los números negros, o sea, la media, que se pagara el concierto, no, debíamos muchísimo, ¿no? Porque en ese momento pagabas todo, desde la flor que se ponía en el escenario hasta el último atrilista, todos iban pagados, o sea, era un sueldo por concierto. Entonces, en ese sentido fue vamos, taquilleramente un fracaso rotundo, emocionalmente también, un golpe durísimo, y de ahí pues... Pero fueron los cimientos sí, de lo que hoy ya es... Correcto, de lo que definitivamente ese concierto fue un parteaguas en la historia de lo que hoy conocemos como Orquesta Filarmónica del Desierto. Ajá. Ahora, un proyecto de este tamaño y una carrera como la tuya, que es muy mediática, que es muy visible, pues viene acompañada sí de muchos aplausos, de muchas felicitaciones, de muchos buenos comentarios, pero también de algunas críticas y de personas que les incomoda que exista la orquesta, que estés tú al frente y demás. ¿Cómo convives tú con esos comentarios, con esas críticas, Natanael? Fíjate que... Y la orquesta, ¿cómo convive también? Mira, no sé cómo conviva la orquesta con ese tipo de comentarios o pues sí, como de hate, ¿no? Que le llaman. Ajá. A ver, va a sonar quizá pretencioso lo que te voy a decir, pero es una realidad. Yo estoy bien ocupado haciendo lo que hago que no me doy cuenta. Ajá. Si existen, es más, ahorita me lo estás diciendo. Pero no me había enterado. Pero no me había enterado. Nada, a ver, yo sé, a ver, Ajá. es más, yo creo que el hecho de caminar y de tratar de hacer cosas ya es la receta secreta para tener un target en la espalda, ¿no? Uh-huh. Y entonces decir, bueno, ¿y por qué él, no? Uh-huh. Yo me acuerdo de uno de los comentarios que más escuché cuando la orquesta,
todavía no era del Desierto, sino era la de Saltillo. La de Saltillo. Que, ¿realmente inicia la de la Orquesta Filarmónica de Saltillo en qué año? En el 2008-2009. Ok. Y estos 10 años que se están celebrando es como Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, ¿no? Sí. Ajá, sí, perdón. Sí. Entonces, uno de los comentarios que yo más escuché en ese tiempo era, no, pues es que Natanael contrata a los músicos y se los trae de Monterrey, lo cual era cierto, Ajá. pues porque aquí no había, no porque no quería músicos de Saltillo, ¿no? Ajá. Vamos, agarraba los que hubiera de Saltillo y pues me traía otros 50 de Monterrey. Era más fácil agarrar de Saltillo, además, digo. Claro, y además económicamente sería más rentable, ¿no? Claro. Tener ya, o sea, no gastar en autobuses, o sea, pero no había, ¿no? Nada más como nota al calce, yo fui el primer egresado en la historia de la Escuela de Música en la especialidad de violonchelo. Y yo egresé cuando la escuela cumplió 20 años. O sea, había un déficit de músicos de cuerda del tamaño del mundo. Ajá. Entonces, bueno, lo que decían era, no, pues es que así cualquiera. Y a mí se me decía curioso porque yo decía, bueno, pues que nadie lo ha hecho. Ajá. Y bueno, o sea, vamos. Y si cualquiera lo puede hacer, ¿por qué no lo haces tú también? Exacto, ¿no? ¿no? O sea, habría entonces otras 20 orquestas, ¿no? Pero bueno, y ahora mismo, Jesús, yo creo que no tengo tiempo, de verdad. Estoy bien concentrado en problemas verdaderamente serios, como por ejemplo en buscar cómo subirle el sueldo a los músicos de la orquesta, en tener una mejor temporada, en buscar el financiamiento, en tener las relaciones con la iniciativa privada, en estar muy bien de la mano con el gobierno del estado, en darle su lugar a la Secretaría de Cultura, a quien pertenecemos, tratar de arropar, que este proyecto esté arropado por una estructura que además nos ha dado estos 10 años de vida, que el gobernador esté enterado de nuestros logros. Es un trabajo enorme, como para ver cosas de este tipo, que además, la verdad, son un poco graciosas. Sí. Oye, Natanael, esto que me estás platicando, entonces, tu trabajo como director de la orquesta es artístico, por supuesto, pero también tiene mucho que ver con la gestión y con las relaciones, ¿no? Sí, y esto se da mucho en México. México es un lugar donde el director de orquesta tiene que crecer mucho en otras áreas personales, sobre todo en el área de liderazgo y de gestión. No se puede dedicar solamente a ser un buen director de orquesta en el escenario. Exacto. Eso ocurre en orquestas que tienen, vamos a decirlo así, como ya su presupuesto ideal establecido, su nómina sindicalizada, si me explico, donde sí. Entonces ellos pueden contratar a un director artístico y ellos le dicen, señor, usted se dedica a dirigir. Incluso en ese tipo de organizaciones, que se da mucho en Estados Unidos y en muy pocas en México, en las grandes, el director ni siquiera hace la curaduría de la temporada. A él le dicen qué va a dirigir. Él es un instrumento más de esa gran organización. Okay. Lo cual, déjame decirte que a veces me llama la atención, pero también me encanta lo que hago y me encanta poder vivir desde tras bambalinas toda esta parte que creo que a mí me nutre mucho y me gusta, además lo disfruto. Ajá. Hablando de la curaduría, que creo que es algo por lo que hemos platicado también fuera de cámaras, de micrófonos, es algo que disfrutas hacer. ¿Algún concierto que tengas ahí en la lista de que, hijo, algún día, no sé si este 2025, no sé si el próximo año, pero eventualmente le traigo muchas ganas a este proyecto? Bueno, híjole, es que ya lo mencioné, pero así como que uno de mis sueños, que quisiera alcanzarlo pronto, es la segunda sinfonía de Mahler y la quinta, pero particularmente la 2 es una obra que me parece por demás monumental, además preciosa, y que así como digna de celebrar algo enorme, ¿no? Como el 10º aniversario, o algo muy especial donde podemos unir incluso las orquestas del estado, Camerata de Coahuila, Filarmónica del Desierto, coros monumentales, ¿no? Y poder hacer algo así muy, muy bello.
Y también, saliéndonos un poquito así como de lo grandilocuente, quizá también pensar en figuras de talla internacional que vinieran a compartir con la orquesta en algo más petit, en música clásica, en un buen concierto para violín, un buen concierto para piano de Beethoven, algo así súper fino, elegante. Yo creo que son programas que siempre van a valer la pena tratar de que el público de Coahuila escuche. Ajá. Si me permites, me gustaría saber o que nos platiques algún concierto que no esperabas en el papel tanto, o que, digo, supongo que si lo pones en cartelera es porque te gusta y porque lo quieres hacer y demás, pero que te haya sorprendido la respuesta del público o de la orquesta misma. ¿Algún concierto que dijeras, entramos no sabiendo que iba a ser un hitazo? Bueno, recién me sorprendió mucho, gratamente, el aniversario de la Filarmónica, Los Planetas de Holst. A ver, a mí la obra me parece increíble, me parece hermosa, que tiene momentos verdaderamente épicos, entrañables, románticos, líricos, pero no sabía que la orquesta se iba a enamorar de esa obra. Y por lo que pude ver en los ensayos y en el escenario, en el concierto, la orquesta la abrazó. Y eso es bien, es curioso. Los músicos, a ver, recordemos que una orquesta sinfónica es un instrumento y se asumen como instrumento del director, ¿sí? Pero es un instrumento que está vivo y que tuvo un buen día, un mal día, que le gusta cierto repertorio y alguno otro lo detesta, y pues, o sea... Normal, como cualquier otro grupo de trabajo, ¿no? Sí, exacto. Con la particularidad de que parte de mi chamba es tratar de lograr unir toda esa energía y tratar de ponerla en un solo carril. Y yo creo que en pocas ocasiones he sentido que, bueno, o sea, no en pocas ocasiones, pero particularmente en algunas ocasiones he sentido más que la orquesta está en mis manos. O sea, que están conmigo y que están para mí. Y eso es algo, a mí me parece que ese es el logro más grande que puede tener un director. Un director de orquesta puede tener el reconocimiento del público por diferentes razones. Y es más, una de ellas es por cuestiones mediáticas. Pero uno sabe como director que antes del concierto hay 3 o 4 ensayos y tú estás directa, ahí no te salva ni el Instagram, ni el Facebook, ni todo lo que hayas pagado por una buena campaña de marketing. Ahí estás, o sea, yo le digo frente al monstruo de 70, 80, 90 o 100 cabezas, ¿no? Entonces, y esta interacción que tiene el instrumentista con su instrumento es muy particular. Y yo, volviendo a tu pregunta, siento que este concierto de Los Planetas fue redondo. Fue un concierto donde la orquesta quiso tocar para mí más de lo que habitualmente lo hace. Y por otro lado, para la gente que nos ve y que nos escucha, esa semana pasamos por uno de los peores fríos, pues, del año, Cierto. ¿no? O sea, y entonces se antojaba que el concierto pudo haber sido un fracaso por cuestiones del clima. Y no, la gente respondió muy bien y también me parece a mí que es como una palmadita de decir, a ver, orquesta, estamos con ustedes y vamos a celebrar con ustedes, ¿no? Y fue hermoso. Natanael, esta pregunta quizá puede ser un poco incómoda. Entonces la que sigue, entonces las que siguen. Está bien fácil. Oye, ¿hay algún concierto que tú en particular o como orquesta sintieron que quedaron a deber? O sea, que la gente ni se dio cuenta, ¿no? Y muy seguramente les fue muy bien en los medios, muy seguramente la gente se fue feliz de la vida y demás, pero que ustedes así en el interior, o tú particularmente dijeras, pudo haber sido mejor. Yo creo que, a ver, es que son dos preguntas. La primera es un concierto como que verdaderamente, no, sí ha habido varios, o sea,
A ver, yo siempre siento que quedo a deber en todos los conciertos. Ajá. O sea, primero, en todos. Te exiges mucho. Nunca estoy satisfecho. Okay. Esa es la realidad. O sea, a mí me gusta saber que la gente lo disfrutó, pero un poquito recordando lo que te acabo de decir, pues como dicen, entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? O sea, y pues, la orquesta sabe cuando yo me equivoqué, y yo sé, pues, obviamente cuando alguien se equivocó, sobre todo si fue muy evidente. Pero hay algo de esto, fíjate, hay algo de esto que es muy hermoso, y es que la música está viva. La música es un símil como el vino, ¿no? El vino tinto, el vino blanco, pues es un producto que está vivo y que incluso después de abrirlo va cambiando y va madurando en el corto tiempo que estás compartiendo. O sea, una copa luego sabe diferente a la otra porque está vivo. Entonces la música está viva, la orquesta el instrumento está vivo. Y en ese sentido, pues podemos fallar. Y yo, por ejemplo, ahora acá en Los Planetas, por ejemplo, que ha sido un concierto muy hermoso y lo disfruté mucho, sí hubo algunos lugares donde pude haberlo hecho mejor, pude haberme comunicado mejor con la orquesta y quizá pues, algo pasó y no lo hice. Yo sí tuve una experiencia, y fíjate curiosamente, con esta misma obra, pero con la Orquesta Sinfónica de Toluca. Okay. Yo presenté Los Planetas, hice este concierto con la Orquesta Sinfónica de Toluca en septiembre del año pasado. Y es la primera vez que lo hacía, ¿no? Que quizá deba de reconocerlo ante cámaras que no debería hacerlo así. O sea, si voy como huésped a una orquesta, debería ser una obra que conozco. No, que ya tienes bien trabajada, sí, no, que ya está aceitada. No el debut de una obra tan compleja como Los Planetas. Pero ese concierto lo estudié hasta el cansancio y creo que me faltó. Y lo digo con toda humildad, me faltó a mí, la orquesta estaba lista, pero a mí me faltó madurar esa obra, ¿no? Quizá haberla tocado, incluso decirle aquí a los maestros, a ver, vamos a leerla, ¿no? La madurez, el tema con la música, y yo supongo que hay muchos símiles, pero la madurez o el sonido de una orquesta no se puede apresurar. Entonces, pero bueno, me queda como experiencia, pero definitivamente, más bien yo te puedo decir que han sido muy pocos los conciertos, y es más, ni me acuerdo, en el que yo haya salido 100% satisfecho. No, la verdad es que no. Es parte de tu personalidad. Es parte de mí, yo creo, y pues sí, siempre me debo. Siento que siempre le quedo a deber al público y a la orquesta. Hablando de tu personalidad, si me permites, me gustaría que hablemos de ti, de esas cosas, de esos lados B, digamos que de lo que poco se suele saber. Lo primero tiene que ver con, todo tendrá que ver con tu carrera musical, pero este es el espacio aproximadamente un poquito más adelante, quizá un poquito más atrás, dependiendo del concierto, en donde diriges a la orquesta, aquí, en este lugar. Sí. ¿Qué suele pasar dentro de ti cuando tomas la batuta y viene el primer movimiento? Pues todo depende en qué condiciones está, absolutamente todo. Pero suelo estar muy concentrado. También estoy siempre muy feliz de llegar a ese momento. Es decir, salir tras bambalinas hacia el escenario, para mí es muy hermoso. Es uno de los momentos más hermosos que hay de la noche. Y entonces estar en el podio, me gusta voltear a ver a toda la orquesta y empiezo desde mi izquierda, los veo a todos, me gusta verles las caras. Y generalmente sabes que encuentro mucha emoción. Encuentro emoción en los músicos y eso es muy, muy hermoso. Entonces creo yo que ese momento justo antes del primer movimiento de manos, es muy hermoso y es muy especial, es muy íntimo, muy,
difícil de describir. Ajá. Natanael, sé que tu papá es una figura muy importante en tu vida. No sé qué tan creyente seas tú de la vida después de la muerte, otras formas de estar presente en este mundo, pero ¿qué tanto él, su figura, su legado en ti, forma parte de esta orquesta, de esta historia? Pues qué curioso, yo creo que está en todos lados. Sí, es una figura muy importante, es una persona que me formó mucho y esta parte de la personalidad se lo agradezco, o sea, o se lo reconozco, ¿no? O sea, que tengo pues estas ganas de hacer muchas cosas. Mi papá era una persona de rancho. Él era de un pueblo del sur de Tijuana, de Ensenada, se llama El Rosario, es un pueblo que no tiene más de 5,000 habitantes. Okay. Él fue el primer ingeniero de su pueblo. Y es esta persona que se superó, que en ese lugar no había preparatoria, entonces cuando sale de secundaria, se viene a vivir a Saltillo porque tenemos una historia similar. Él se viene a Saltillo a estudiar la prepa y se viene a vivir con una tía y hace su preparatoria en Saltillo y su carrera en el Tecnológico de Saltillo. Ajá. Y bueno, él pues era una persona ranchero en la expresión de la palabra, o sea, de pocas palabras, era muy poco afectivo, no solía tener grandes conversaciones conmigo, pero le gustaba el deporte. Y entonces yo me doy cuenta ya después de mucho tiempo que mi manera de convivir con él yo soy el peor deportista que puede existir, güey. O sea, de hecho soy tan malo que a veces digo, es que esta no la puedo fallar, y si tengo un papel en mis manos y hay un bote de basura ahí y estoy a 30 centímetros, lo fallo, o sea, y siempre trato de decir, es que esta es imposible de que la falle, ¿no? Así, calla ya, no sé, soy el peor deportista que puedes contratar. Yo, por darle gusto a mi papá, que fue entrenador, fue coach de equipos de fútbol americano, comenzando aquí en Saltillo, luego se mudó a Nogales, Sonora, antes de que yo naciera, y luego terminó en Ensenada, que es finalmente de la baja de donde él es. Y fue siempre maestro, él fue profe, fue maestro de diferentes materias en Cebetis, en esta institución de los Cebetis. Y además era coach de americano, entonces yo recuerdo que con tal de estar cerca de él y con tal de convivir, pues yo me metí al equipo de fútbol americano y, o sea, no nada más era banca, que era súper vergonzoso para él, pero además aguanté muy poco porque de verdad lo mío sí no era el americano, ¿no? Pero hubo un deporte que nos unió y era el racquetball. Y luego con el tiempo encontramos una cancha de frontón y luego de racket y jugábamos. Y había una frase que él solía decirme y que se me quedó muy grabada, y era, dice, cuando yo ya siempre me ganaba, entonces cuando yo ya iba perdiendo por un gran margen, entonces yo le aflojaba. Y él me solía decir, me decía, Natanael, es que la vida no es así, o sea, si vas perdiendo, o sea, no te puedes rendir. O sea, ya te voy ganando por 8 puntos, o sea, no te rindas hasta la última pelota. Entonces, eso, y ese tipo de cosas que yo siento que me acercaron mucho a él, pero además me dejaban muchas enseñanzas que luego, pues en la vida se van como cristalizando en ciertos lugares, en ciertas maneras, se va haciendo presente, se hace presente en ese momento del gran fracaso taquillero. Estaba justo pensando en eso. Estaba justo pensando porque en eso. realmente se antojaba tirar la toalla y huir a Canadá. Huir a donde sea, pero sí. Huir. Entonces, hay que les pague quien tenga y quien pueda y quien... se declara en quiebra, ¿no? Y ya. Pero sí. Ahí estuvo tu papá. Ahí estuvo, ¿no? Y ha estado en este caminar. Tú eres papá. Sí. ¿De qué forma tus hijos o la figura de tus hijos
juegan, y hablo de la figura porque no necesariamente es que ellos te pidan o te reclamen algo, pero tú, ese ejemplo que quieres ser para ellos, esa línea que quieres marcar en su vida, como la marcó tu papá en ti, ¿cómo juega con la filarmónica? ¿Cómo juega la figura de tus hijos acá? Bueno, ellos forman parte de mi vida de una manera muy presente, están como orbitando en todas las cosas que hago, ¿no? Y en las que estoy involucrado, mayormente en la orquesta, y ninguno de mis hijos, tengo 4 hijos, ninguno de mis hijos como que tuvo esta como vena artística. Y sabes que yo soy bien respetuoso de eso, porque definitivamente estoy convencido que la carrera del artista en general, de cualquier disciplina, es una carrera que si no llega por llamado, Ajá. por un llamado real, a ver, más bien voy a decirlo diferente, si llega con un llamado real es muy difícil, y cuando no existe esa parte, que es una imposición o que es como, ¿no? Ahí como manipular el camino, me parece que es más difícil todavía. Entonces, ellos están aquí, o sea, ellos forman parte de esto, ellos ven esto como... En los ensayos también suelen estar, vamos, están... Se aparecen, ¿no? Ajá. Se aparecen en los ensayos, en algún concierto, en alguna gira. Cuando hicimos esta gira con el maestro Domingo en Ciudad de México y Monterrey, uno de mis hijos estuvo conmigo, o sea, voló conmigo, estuvo conmigo, vivió todo tras bambalinas. Y entonces yo orbitan a mi alrededor y me gusta que lo vean y que lo reconozcan y algo les dejará. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Algo habrá ahí de enseñanza para ellos. Ajá, seguro. Natanael, ¿cómo crees? Tú estudiaste en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila. Si ese Natanael lo pudiéramos traer en una máquina del tiempo a un concierto, el de los planetas, y lo sentamos acá en la quinta fila, si me permites, y se ve a sí mismo dirigiendo, ¿qué pasaría por su cabeza? Híjole, pues yo creo que sí me estaría criticando un poco, sí, pero yo creo que estaría contento de verse reflejado ahí, ¿no? O de quizá proyectarse, ¿no? De tener el lujo de poder ver algo sólido sonando, a lo cual ese muchacho, quizá egresando, va a querer pertenecer, ¿no? O va a tener esa meta, ese gol de decir, es que quiero ser el cello de esa orquesta. Exacto, sí. O quiero ayudarle al maestro Natanael a dirigir, entonces me voy a convertir en su discípulo. Yo fui una persona muy terca de joven, y en esta búsqueda por encontrar, o quizá por encontrarme a mí, luego pues no me daba miedo, honestamente nunca me dio miedo hacer el ridículo, y creo que hasta la fecha, ¿eh? Eso es algo bastante bueno en cualquier persona que emprenda, ¿no? Porque... sí, yo creo que sí, porque ahí lo dejas al lado y dices, bueno, ya, como dicen por ahí, ya nos secaremos las lágrimas, ¿no? Entonces yo lo que hacía como estudiante de violonchelo es que me daba o trataba de buscar o darme cuenta las orquestas que estaban cerca, que es Nuevo León y que es Torreón, Camerata de Coahuila, cuando traían un chelista o una chelista de solista, entonces yo me iba con mi chelo y me les metía al camerino y les pedía una clase, o sea, y me llevaba 500 pesos, o sea, yo necesitaba que me escucharan y que me dieran su opinión de cómo iba, ¿no? Y tuve más aciertos que errores en ese sentido. Solamente una persona, una maestra, gran chelista francesa, sí me hizo sentir como el peor músico del mundo, y quizás sí lo era. O sea, pero con el deseo de quizás renunciar a lo que estaba haciendo. O sea, y ¿sabes qué?
no sé si para bien o para mal, pero este tipo de enseñanza dura de gritos y sombrerazos en el sentido literal, ya no existe. O sea, ya no se enseña de esa manera. A mí todavía me tocó ¿En la música tampoco? En la música creo que también se está perdiendo. Okay. A mí me tocó que se burlaran de mí. O sea, que se burlaran. Era muy agresiva, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje sí, era muy agresivo. Porque además tú te asumías más que como un alumno, como un discípulo. Y luego como un asistente. Y entonces en ese sentido, o sea, quizá tu lección de aprendizaje de hoy era, no te quiero ver, y ve por mi café, déjamelo ahí y te vas, ¿no? Ajá. Pero no me vas a escuchar, no, hoy no, vamos a ver si mañana. Entonces, bueno, no sé si para bien o para mal, eso ya no existe, ya no se enseña de esa manera, o creo, porque no soy maestro, pero en el corto tiempo que fui maestro de la Superior de Música hace un par de años, me di cuenta que han cambiado muchas cosas. Han cambiado mucho las cosas. Y bueno, ya la historia tocará decidir si fue para bien o para mal. Ajá. Yendo ya hacia cuestiones como futuras, ¿cómo te gustaría ver a la orquesta o cómo visualizas a la orquesta en 2035? Bueno, está bien fácil. Yo visualizo a una orquesta completa. Nos faltan todavía algunos músicos por lograr juntar, captar. Una orquesta con una sala de conciertos, como la mejor sala de conciertos del norte de México, así como con aires de la Nesa. Ajá. Que no es lo mismo que un teatro. No. Que el Teatro de la Ciudad, vamos, está muy bien, es una casa, pero sirve para teatro, sirve para música, sirve para danza, pero no está especializada en música sinfónica. Exacto. O sea, una sala de conciertos tiene que estar pensada si la butaca va a tener tela o no, para que el sonido viaje o no. Yeah. No hay maquinaria teatral, por lo tanto nada absorbe el sonido, sino todo se proyecta. Y entonces todo eso son elementos que una orquesta necesita. Entonces yo veo una orquesta sólida, una orquesta consolidada en sus diferentes rubros, en la parte operativa, todavía con muchos más socios culturales y amigos de la Filarmónica, con una sala de conciertos y con la orquesta, con músicos, con un sueldo competitivo, no, yo diría que superior al que merecen, o sea, algo así realmente bueno. Vamos, un sueldo que gente del centro quiera venir a trabajar acá. Y además, porque es una orquesta que sigue conservando un ambiente laboral hermoso, donde se pueda respirar, a ver, si no camaradería, porque sería como imposible poner de acuerdo a 80 personas, pero sí cordialidad. Y eso es algo que yo aspiro a que la orquesta como que siga con eso, ¿no? ¿Y tú como director? Bueno, yo como director, mi deseo es poder seguir creciendo, o sea, como músico. Y ¿sabes qué, Jesús? Yo lo dije en la primera entrevista, para mí es muy fácil visualizarme en los años que me pongas. Si tú me dices en 5, en 10 o en 20, para mí es fácil porque la música, voy a decirlo así, es la misma. O sea, los Beethoven son los mismos, los Mahler son los mismos, los Haydn son los mismos, pero es cómo lo haces, bajo qué conciencia logras ejecutar una obra. Yo quiero pensar que en 10 años el nivel de cómo interiorizo la obra va a ser completamente distinto a lo que a este caminar, a este aprendizaje. Supongo que espero que sea mejor, que sea más profundo, y también que los escenarios en donde pueda presentarme pues sean cada vez de mayor prestigio. Ajá. Y finalmente, ¿algún mensaje para el público que los ha acompañado en estos pues, casi 20 años, pensando en que muy probablemente es el mismo público que empezó con la Orquesta Filarmónica de Saltillo? Pues es un mensaje de agradecimiento, es un mensaje
nos han tenido paciencia y eso lo quiero agradecer. Ha sido un deleite poder ser orquesta, ha sido un deleite poder ser la orquesta que tiene sede en Saltillo, que dicho sea de paso, ya ves que no dejan de decir que el público de Saltillo es muy difícil. Ajá, ajá. Yo creo que el público de Saltillo reconoce las cosas de calidad y las abraza. Y cuando las abraza y las hace suyas, es muy difícil que lo suelte. Y entonces eso, yo les agradezco al público la paciencia que nos han tenido y que también nos han ayudado a crecer. Y yo creo que hemos crecido juntos, porque el público y la orquesta también ha estrenado obras pues, que en este escenario no se habían tocado en los 45 años que tiene el Soler. A pesar de que han pasado orquestas por aquí de todo tipo. Pero hemos tenido el privilegio de poder compartir con el público de Saltillo estrenos memorables. Yo estoy seguro, no tengo el dato, pero estoy seguro que la primera sinfonía de Mahler aquí no se había hecho. O sea, y lo hicimos juntos, concertamos juntos, el público y la orquesta. Sin público no hay concierto, ¿no? Entonces, el único mensaje es agradecer y pues que sigamos juntos en este viaje. A mí me parece que este viaje, la particularidad es que el destino no es lo principal, sino es justo esto, es el andar. El andar. Y si me dejas nada más un bonus track, o se dice dentro de los conciertos el encore. El encore. ¿Hay algún gusto culposo musical que tengas tú? Oye, también que yo. Y entonces que dijeras, estaría muy loco que hiciéramos un tributo, así como el Queen Sinfónico, pero... Sí, tengo un gusto culposo. Dos, pero uno de ellos ya se hizo sinfónico. Ajá. El otro no, vamos por partes. El primer gusto culposo es esta canción que canta Natalia Lafourcade con Los Ángeles Azules. A mí me gusta mucho. Ajá. ¿Cómo se llama? La de Si tú te vas. Es que creo que no se llama así. Tienen... Pero la gente va a saber de cuál canción estoy hablando. Suéltala, Fer. Nunca es suficiente. Esa canción me gusta, la disfruto y de repente siento culpa de disfrutarla tanto. De hecho, la escucho mucho con mi hija Aria. Y la otra, bueno, pues vamos a terminar de manera muy romántica porque me recuerda a mi papá. Y Jesús, en mi casa había dos tipos de música. La música que ponía mi mamá, que era barroca mayormente, o sea, Vivaldi, mucho Bach, Händel, y ya cuando se ponía más moderna, Haydn, ¿no? Pero mi papá escuchaba a Los Cadetes. Okay. Y entonces a mí esa música me gusta muchísimo. O sea, me trae así todos los recuerdos del mundo, de mi infancia, y sí estaría bien interesante hacer un tributo a Los Cadetes de Linares. Sería un hitazo. Sería un hitazo, dicho sea de paso. Sí. Sí. Muchas gracias, Natanael. Gracias a ti. Gracias. Y muchas felicidades y que sean los primeros 10 de muchos años. Muchas gracias, que así sea. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio especial de Contrapuesto, un podcast de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Doralí Castillo, Fer Escareño en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Les invitamos a que le den manita arriba, activen la campanita, nos sigan en nuestras redes de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Agradecemos también a la Secretaría de Cultura, al Teatro de la Ciudad Fernando Soler por permitirnos estar aquí grabando este episodio especial. Y muy especialmente, gracias a ustedes por acompañarnos y ser parte de esta historia. Que tengan bonita jornada.